Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Detrás del Prompter. Muchas gracias a todos los que ya están conectados, a todos los que se van a conectar, a todos los que cada lunes a las 21:30 horas en punto esperan este programa, este análisis de periodistas que hacemos en tiempos de coronavirus. Y saludo con muchísimo gusto a mi querida Alina Pulán. Buenas noches. Hola Miri, ¿cómo estás? Qué gusto recibirlos un lunes más, y yo adoro hacer esto y me encanta verlos cada semana. Muchas gracias, Monse Ortiz, bienvenida a tu programa, hoy con un tema interesante. Dinos de qué va a ser el tema, Monse. Muchísimas gracias, Miri. Muy buenas noches a todos ustedes, a colegas periodistas y a toda la gente que nos está sintonizando. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema bien relevante, que es la educación en tiempos de COVID. Muchísimas gracias, Monse. Diego Rodríguez, te saludo con mucho gusto. Bienvenido a este programa, Diego. Hola a todos, buenas noches. Y pues sí, pues técnicamente vamos a estar hablando sobre todo de la educación, de los tiempos del COVID-19, que ha sido pues una disruptiva social porque hay gente que no se acostumbra y que tiene dudas y la brecha tecnológica, entonces va a ser un tema muy interesante durante el día de hoy. Alberto, te saludamos como cada lunes, y también a tus vecinos que justo a esta hora salen a las calles a dar buenos ánimos, buena vibra ante el COVID-19. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Así es, ya mis vecinos ya se hicieron muy famosos esta semana por todos lados, pero bueno, porque estamos justo enfrente del Hospital 20 de Noviembre. Pero hoy vamos a hablar de educación a distancia. Les tenemos datos, les tenemos cifras, pero sobre todo les tenemos los testimonios de las personas que están padeciendo o que están pasando por esta situación de la educación a distancia con los hijos. Justamente eso, Beto, vamos a escuchar las voces y a entrevistar a las personas que están padeciendo esto. Y sin más preámbulo, comenzamos. Los invitamos a que se queden porque tenemos muchas entrevistas muy interesantes. Así que en un momento nos enlazamos con ustedes, chicos, para que nos presenten a sus entrevistados. Y en este momento quiero dar la bienvenida a los entrevistados que comienzan esta mesa de análisis de educación en tiempos de COVID-19, y le doy la bienvenida con muchísimo gusto al maestro Cirilo Salas Hernández. El maestro es ex dirigente sindical en Puebla de la sección 51, es coordinador de Maestros por México, fue diputado local, maestro rural y tiene una amplia experiencia en los temas educativos. Maestro, muy buenas noches, bienvenido a esta mesa, a este programa de análisis de educación en tiempos de COVID, maestro. Muy buenas noches, un saludo para todos, un placer poder estar con ustedes por esta vía. También saludo a Jaime Zambrano. Jaime es periodista en La Fuente Educativa desde hace muchísimos años en Puebla, uno de los periodistas más experimentados aquí en Puebla. Él es reportero en Milenio y sí es uno de los periodistas más experimentados en temas educativos. Jaime, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, un gusto saludar a todos, profe, un saludo también a todos allá a la distancia, ¿no? Ahora que no podemos salir, y qué envidia que no podamos estar ahí junto a mariachi y a la fiesta que tienen nuestros compañeros, pero aquí estamos con todo gusto. Pues muchísimas gracias a los tres, y justo vamos a hablar de este panorama educativo, Jaime. Si bien en Puebla se ha hablado de esta brecha digital que existe, maestro, usted sabrá, usted es maestro rural, ¿cuál es la brecha digital que existe? ¿Es cierto que la educación es para todos? ¿Se piensa en políticas públicas que el gobierno implementa para garantizar una educación de calidad y una educación para todos? Mira, siempre lo había comentado desde el 2008, que el sistema educativo mexicano tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI, y hoy se pone de manifiesto. Todavía cuando estaba en el Congreso del Estado se replanteaba que había una necesidad de una campaña de alfabetización digital para todos los maestros. Hoy se requiere, porque creo que en estos momentos tan complejos donde a la distancia hay una generación que tiene que aprender, bueno, creo que hoy tenemos un reto muy grande, pero sobre todo, desgraciadamente, en el sistema educativo mexicano no tenemos políticas públicas en temas digitales, sobre todo para educación básica.
Jaime, ¿qué piensas acerca de esta brecha digital en Puebla, que nosotros estamos aquí en el estado, pero también a nivel nacional? Sí, lamentablemente hay una brecha digital y esta pandemia, con este momento que estamos viviendo, lo va a hacer todavía más grande, ¿no? Vemos escuelas, instituciones de educación superior, la UTLA, el TEC de Monterrey, la UPAEP, que están llevando a cabo todas sus clases en línea. La verdad es que es impresionante el trabajo que están haciendo todas las instituciones, pero también del otro lado vemos escuelas de nivel medio, escuelas básicas en donde ni siquiera llega el internet o ni siquiera hay agua, ¿no? Ni siquiera pues hay diferentes condiciones y en las casas de los estudiantes la verdad es que las condiciones también son pues muy pobres, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad es que ahorita pues muchas familias están pensando en qué voy a comer hoy antes de la educación, o los propios padres de familia que están enfrentando a este reto en donde de pronto las autoridades educativas o algunos por así decirlo, algunas estrategias que no fueron diseñadas de manera previa y que hoy se están experimentando. De pronto, algunas madres de familia les dejan una guía de 50 hojas, intenta imprimirlo en la Mixteca, intenta imprimirlo en la Sierra Norte para los estudiantes y entonces entiende, como madre de familia, como padre de familia, entiende esas tareas que le están dejando a los estudiantes. Entonces, pues tampoco es culpa del maestro, ni tampoco es culpa de las autoridades, ¿no? Estamos en esta realidad, en una realidad en donde todos tenemos una responsabilidad, en donde los padres de familia están haciendo su mejor parte y donde, por ejemplo, tenemos en promedio, y esto de acuerdo con el estudio que hace unos días sacó la UPAEP en conjunto con Sintonía, este estudio que tiene que ver con el índice de progreso social y en donde dice, por ejemplo, que más del 90% de las viviendas en Puebla tienen problemas para entrar a Internet o no tienen Internet, ¿no? Y solo el 10% podemos tener un Internet adecuado. También tenemos, por ejemplo, que más del 90% de las escuelas, de las viviendas, pues no tienen computadora, ¿no? Muchos de los estudiantes acuden al Internet de la zona o acuden o tenían la computadora de la escuela. Entonces, la realidad es complicada, mientras que aquellos que sí tienen acceso a Internet van a poder desarrollar diferentes herramientas en estos tiempos y hoy estamos pues a la deriva, ¿no? Por así decirlo, con los profesores que están entregados, haciendo y recorriendo varias zonas, intentando llegar a las casas de los estudiantes, pero también tenemos zonas que no tienen Internet y no hay manera de comunicarnos con ellos. Maestro, justo usted tiene una amplia experiencia en escuela rural y justo es esta escuela donde en comunidades rurales, por la geografía no solo de Puebla, sino de México, es difícil el acceso a la escuela. Hay niños que caminan hasta 3 horas para llegar a su escuela, escuelas multigrado. ¿Cómo es que vamos a poder tener una educación de calidad y a distancia, sobre todo, maestro? Sí, mira, yo creo que en este momento habría que repensar todo el sistema educativo. Me parece que en este momento que estamos viviendo es una gran oportunidad, uno, para reinventarnos como seres humanos, es decir, cómo fortalecemos el cuerpo, cómo alimentamos el espíritu, cómo vamos fortaleciendo el intelecto, pero sobre todo en la parte más sustantiva que hablaría de educación obligatoria, es decir, desde inicial hasta secundaria, donde hay mayor dificultad para que el niño por sí solo pueda acercarse a los medios electrónicos para poder estar en contacto con sus maestros o con las plataformas que está poniendo a disposición la Secretaría de Educación Pública. Si hablamos de la metrópoli no hay tanto problema porque de alguna manera tienen más comunicación con estas herramientas, pero la periferia creo que es donde se empieza a conflictuar. Y bueno, si nos vamos ya a las partes más alejadas, en medio rural, donde no hay internet, donde en algunas áreas no hay luz, en otras pues no tienen un aparato que les permita estar en esta comunicación permanente. Entonces los maestros están haciendo un gran esfuerzo de cómo poder hacer llegar el conocimiento, porque no es solamente el decir haz la tarea o cubre el programa. A mí me parece que hay que verlo de fondo. La población escolar, sobre todo en educación básica, depende en gran medida
de sus padres, de quienes acompañen, de un adulto mayor. Y entonces creo que en este momento ni los adultos ni los padres, en una gran mayoría, sobre todo hablemos del medio indígena, del medio rural, tienen el acercamiento a la tecnología y entonces hay un analfabetismo digital impresionante que más va a dificultar ese proceso, uno. Y dos, no todos los maestros están cerca de los espacios educativos o cerca de la población escolar, es decir, muchos regresaron a su lugar de origen y entonces eso dificulta más el tema, ¿no? Y también hay que reconocerlo, la Secretaría de Educación Pública en su momento, las políticas que traían en el tema de los usos de las herramientas digitales iban más encaminados a los temas administrativos. Jamás se les enseñó con temas educativos, que es dos momentos totalmente diferentes de cómo el manejo, ¿no? Entonces yo creo que hoy las universidades particulares que traen toda la infraestructura, traen toda la plataforma, se tendrían que buscar apoyos, convenios, vinculaciones que permitían facilitar estas plataformas para que de alguna manera pudiéramos tener acercamiento con esta población que es más vulnerable, ¿no? Yo creo que hoy, yo diría que como están las cosas, sí es bien cierto que la autoridad educativa dice que el ciclo escolar se va a concluir. Yo creo que ese va a ser con muchos vacíos, pero que hoy el gran compromiso, la gran responsabilidad que tiene el sistema educativo y sus autoridades y los gobiernos y el Estado es de crear políticas públicas de cómo llenar esos vacíos después de todo lo que tengamos que vivir en esa nueva experiencia de aprendizaje. Sin embargo, yo diría que también esto, y yo creo que ojalá las autoridades educativas como una política pública esté pensando en cómo construir comunidades de aprendizaje que parta del centro hacia afuera y que se rompan estos esquemas o esos paradigmas que se tenían de planes y programas, porque a mí me parece que hoy es más importante concluir un plan y programa de estudios para justificar que el sistema educativo está cumpliendo los parámetros de calidad educativa, o simplemente es el cómo cuidar la seguridad de los niños y los jóvenes en estos momentos de pandemia, donde hay un desconocimiento total, hay una incredulidad por las mismas formas que se viene dando la información y que esto está generando vacíos muy fuertes. Y entonces creo que hoy tenemos un gran reto, todos, como sociedad, y yo diría desde el padre de familia, de cómo reinventarnos, pero también la autoridad educativa, de cómo reinventar el sistema educativo que les permita que hoy dejemos de ser librescos y pasemos al uso de la tecnología, pero con fines educativos. Y hoy, cómo el sistema educativo hace que los maestros, que la parte directiva, que los supervisores utilicen las nuevas tecnologías, pero con fines de comunidades de aprendizaje, no solamente con fines administrativos. Gracias, maestro. Jaime, una reflexión final. ¿Está preparado el sistema educativo, los maestros, las políticas públicas para enfrentar una educación digital? Y hablemos solamente a lo mejor del Internet. El secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, aquí en Puebla, decía que al hablar de una educación a distancia no solamente era el Internet, sino también a través de televisión. Yo diría que también a muchas comunidades no llega la televisión, Jaime. Así es, no llega ni la televisión ni las señales de radio, ¿no? Es muy complicado, sobre todo por la orografía del propio estado hacia el sur del estado, en la zona de la Mixteca, la zona de Oaxaca, Coahueca, toda esa zona también de la Sierra Norte, es muy complicada el sistema para transmitir incluso señales de televisión. Para mí fue un duro golpe, ¿no? Es un golpe muy importante al sistema educativo, es un golpe a los padres de familia, un golpe a los docentes, vamos a replantear qué estábamos haciendo, hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? Me parece que dentro de todos estos problemas que ha generado la contingencia, sí nos ha llevado a establecer una realidad importante. También el secretario de Educación, tanto federal como local, comentaban que el libro de texto pues era clave en estos momentos. Sin embargo, en muchas escuelas ya se había hecho de lado a muchos de estos textos y entonces habían replanteado y establecido nuevas guías educativas y se le había incluso hasta quemado al libro de texto, por así decirlo, ¿no? Se le había señalado con una ideología. Creo que este es un buen momento
para replantear el sistema educativo, para ver qué se está haciendo, para ver cómo están participando los padres de familia, cómo están participando los propios docentes, qué están haciendo las autoridades educativas. El propio presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia hace unos días comentaba vía telefónica y dice, es que a nosotros como padres de familia nunca nos llamaron, nunca nos tomaron en cuenta, nunca nos dijeron, oye, ante esta contingencia tú te vas a encargar de esta situación, y ahorita algunos padres están buscando al docente, unos docentes están intentando buscar a los padres de familia, ni siquiera hay unos canales adecuados, y también los padres de familia se están dando cuenta que sus hijos pues no son la maravilla que pensaban, ¿no? Ahora que los tienen todo el día en la casa, también se dan cuenta que es difícil pues tenerlos en la casa y hacer la labor que están haciendo los profesores, que tienen grandes años, tienen mucho tiempo preparándose en estas labores educativas, y hoy que los niños están en casa, pues también se están dando cuenta de que realmente pues sus hijos requieren la guía del docente. Entonces sí es un duro golpe para todo el sistema educativo. Me parece que es momento de replantear las estrategias, de establecer nuevas dinámicas, y como lo decía el profe Cirilo, estamos con maestros y con mucha infraestructura del siglo pasado, con padres de familia que están en estos dos siglos y con estudiantes que son de este nuevo siglo, de este siglo XXI, pero que también están ya trabajando en lo que viene. Muchos de ellos saben manejar de manera natural los dispositivos, rápido aprenden, y los padres de familia todavía les falta mucho por aprender lo que están y dónde están sus hijos, incluso los docentes. Oiga, pero yo tengo sobre todo una pregunta para los dos. ¿Era más factible que la SEP anulara el año escolar, o lo que está haciendo ahorita con el tipo de educación a distancia, con lo que hace Canal 11 y TV Educativa y todo? Esa es una pregunta sobre todo a los dos, porque digo, también ven muchos padres que dicen que no, es que no aprenden mis hijos, se distraen muy fácil, y unos dicen que no, era más fácil que cancelaran el año escolar, etcétera. ¿Era más factible cancelarlo o no? Sí, mira, yo creo que la población mexicana, sobre todo en el sistema educativo de escuelas públicas, es una educación eminentemente presencial, donde es indispensable el maestro y donde el padre de familia, por hábito, por costumbre histórica, es la escuela, el espacio donde supuestamente están los aprendizajes, donde está la orientación y están los cuidados. El padre de familia no está preparado para enseñar, está preparado para orientar, para educar. Pero a mí me parece que en este momento, como está planteando la Secretaría de Educación Pública, está más preocupada en el cumplimiento de los planes y programas que replantearse cómo dar alguna estrategia donde tanto maestros como padres de familia pudieran conjuntar las experiencias de ambos, de tal manera que les permitiera, uno, primero, cuidarse desde casa. Dos, ¿qué importaría en este momento concluir un ciclo escolar o no? Sino lo que está en riesgo es la seguridad plantear todo, y hay que hacer un alto, pero que lo más importante es que está la seguridad del ser humano, de la especie humana. Entonces yo creo que independientemente como lo están planteando, me parece que coadyuva, ayuda, orienta, pero creo que no puede ser como si estuviéramos en una escuela presencial, donde está el maestro, porque ya Zambrano lo estaba comentando, nuestra población, hablemos directamente en Puebla, pues es totalmente dispersa, somos atípicos como población, y entonces no todos estamos entendiendo el mismo lenguaje, y no todos estamos en el mismo tiempo real, y no todos los padres de familia están con el mismo nivel de acercamiento y de conocimiento de la vida escolar. Entonces creo que hoy la autoridad está obligada a entender que estamos en un momento de crisis, no de un sistema neoliberal, no de un sistema de pobreza y etcétera, sino a mí me parece que es que si no logramos reinventarnos desde abajo como sistema, si no lo logramos y si no logramos transmitir en este momento y sumar los esfuerzos
de la televisión en todos sus ámbitos, desde los programas privados. Es decir, ¿cuántos pueden ver los programas oficiales? Porque no llega a todos los niveles. Entonces tendremos que abrir la televisión abierta y tendremos que buscar otros canales para que verdaderamente pudiesen llegar los saberes desde el ámbito. Y ya también se decía, el libro de texto gratuito en este momento es importante. Claro que sí es importante. Es determinante. Sí, pero al padre de familia no se le ha enseñado de manera total sobre el manejo y el uso de los contenidos. Y entonces yo quisiera preguntar, ¿cómo vamos a orientar y cómo vamos a llevar a un niño de primer año de primaria, a un niño con discapacidad? Porque estamos hablando de una educación para secundaria, bachilleratos o licenciaturas, ya hay una toma de conciencia de manera natural y solamente hay que encaminarlos en un asunto de responsabilidad. Pero no así de primaria hacia los niveles iniciales que requieren mayor número de acompañamiento, porque no culturalmente o formativamente son una población que sí es cierto que conocen y manejan los dispositivos de manera muy natural y aprenden muy rápido, sí, pero no de contenidos educativos, no de la clasificación. Y aquí lo que requieren es el acompañamiento del padre de familia. Y entonces creo que la orientación con fines educativos por parte de la autoridad educativa debería ir canalizado a los padres de familia. Pero también habría que revisar quién acompaña al padre, al mismo alumno, porque algunos están trabajando y algunos quedan a la deriva. Y entonces va a haber una brecha muy complicada de aprendizajes y que se requiere que se refuerce. Porque si es bien cierto que se está hablando que regresemos o que se regrese a finales de mayo, yo lo veo muy complicado, porque no hay una política de cómo se cuiden a los niños cuando regresen a clases donde los grupos son más allá de 40, 50 alumnos. Y entonces, a reserva que ya esté preparando todos los materiales de protección para los propios alumnos y para los propios maestros. Yo creo que es lo más complicado que viene, el cómo afrontamos la parte estacionaria y cómo nos reencontramos, pero simplemente el cómo reconstruimos el tejido social y con ello también los saberes educativos en una nueva forma de aprendizaje a través de la era digital. Y creo que hoy tenemos un gran reto de nuevas políticas públicas para la sociedad, para los padres de familia, para ver una nueva escuela y sobre todo estoy convencido que hay necesidad de haber y de empezar a construir comunidades de aprendizaje desde la casa. Muchísimas gracias, maestro. Brevemente, Jaime, si nos pudieras responder esta pregunta de Diego. Sí, era muy complicado ahorita decir vamos a cerrar el ciclo escolar o no lo vamos a cerrar, porque en algunas comunidades en la zona metropolitana de Puebla, pues sí se va a dar muchos aprendizajes, no en la sierra, entonces va a ser muy complicado y como lo decía el profe Cirilo, va a ser todavía más complicado el regreso y mientras no haya una vacuna contra o que nos permita eliminar el coronavirus, va a ser muy complicado el regreso al sistema escolar, el regreso a las escuelas. Habrá que garantizar que haya agua, habrá que garantizar que estén limpias, que haya higiene, y si no, se van a dar los contagios y otra vez vamos a tener una curva hacia finales de año. Entonces, habrá que repensar todo el sistema educativo y no era lo más conveniente terminar el ciclo escolar porque ya iba avanzado alrededor del 60%. Lo que sí es importante es cómo se van a trabajar una vez que se pueda regresar o una vez que haya contacto con los padres de familia e intentar aprovechar a lo máximo. Podría alargarse el ciclo escolar hasta octubre o noviembre y comenzar el siguiente ciclo escolar el próximo año y establecer algún ajuste, pero viene un reto muy importante para todas las autoridades educativas. Mi querido Jaime, muchísimas gracias, maestro Cirilo, gracias por el esfuerzo, porque off the record, lo voy a decir, el maestro me dijo que le cuesta un poquito adaptarse a las nuevas plataformas, pero muchísimas gracias, maestro, por el esfuerzo. Y pues vamos a otro tema, despedimos a nuestros invitados y nos vamos al tema con Alberto Aranda, que ya está listo con su entrevistado. Alberto, muy buenas noches.
son todos tuyos los micrófonos para presentar a tu entrevistado. Bueno, en este caso va a llegar un poquito más tarde, querida Miriam, pero ¿qué te parece si mejor les planteamos un contexto de dónde estamos parados? La UNESCO dice que la mitad de los alumnos del mundo, unos 826 billones de estudiantes, no tienen computadoras en sus casas. El 43%, que son alrededor de 706 millones, no tienen internet. Esto en el mundo. Y actualmente la UNESCO ha reconocido que este tránsito a la educación a distancia ha sido tan complicado para los alumnos como para los propios maestros. ¿Qué pasa en México? En México, como ya habíamos escuchado, nuestros invitados han denunciado, han dicho los profesores que México no está preparado. Se tienen alrededor de 25 millones de alumnos que viven en condiciones distintas y que precisamente esta situación ha venido a visibilizar aún más cuestiones de marginación, pobreza extrema y sobre todo la brecha de acceso digital. La mitad de la población cuenta con una computadora, solo el 44.3% tiene acceso y solamente el 56.4% de los hogares tienen internet. Esto es menos de la mitad de la población en México que puede, digámoslo así, tener una educación a distancia como se está planteando. ¿Qué más dice el INEGI? El INEGI dice que, bueno, hay 18.3 millones de viviendas, que tienen internet. La mayoría no tiene acceso, pero de todo esto hay que destacar ciertos puntos. Como bien decíamos, la cuestión del internet se centra, o el acceso al internet se centra en zonas urbanas. Las zonas rurales tienen una mayor deficiencia o una mayor imposibilidad para tener acceso a internet. Solamente, por ejemplo, en el caso de Chiapas, la penetración del internet en viviendas es de 25 a 100 hogares. En Oaxaca, solamente 29 de 100 tienen acceso a internet. Ahora, y qué bueno que está con nosotros Alina, que ella sabe muchísimo más de estas cosas tecnológicas. No solamente se trata de tener un teléfono, o se trata de tener una computadora en casa, o se trata de tener una tablet. La educación a distancia va mucho más allá, porque no podemos poner a un niño frente a una computadora o frente a un televisor. Precisamente, la educación a distancia lleva muchos años trabajándose y se requieren no solo de una disciplina, como nos lo decían nuestros comentaristas, una disciplina que se va formando con los años y que, bueno, quizás llega a su plenitud en la preparatoria, en la universidad, ya cuando uno es responsable de su educación de alguna manera más, pero con la educación básica sí se necesita a alguien que esté ahí. Precisamente, no solo se trata de tener al niño enfrente de la televisión o enfrente de la computadora, se necesitan herramientas que complementen esa educación a distancia, que complementen esa clase que se les está dando por internet o vía televisión. Se necesitan otras herramientas, se necesitan cuestionarios, se necesitan videos, se necesitan materiales en físico que complementen esa educación que está teniendo el niño. Alina ha tenido muchas experiencias al respecto. No sé cómo sea tu percepción precisamente de esto, querida, porque en México sí existe una gran brecha digital que ahora se está haciendo mucho más evidente. Sí, Beto, es muy preocupante y justamente esa era la base con la que creamos este programa, porque por un lado creo yo que pues tenemos una gran oportunidad en internet, todos los que crecimos con internet, pues ahora tenemos una gama y una oferta tremenda de poder estudiar en línea, ya seamos adultos o grandes. Veo también los anuncios de Open English para niños, ¿no? Y que está por un lado la gente que disfruta la cuarentena para estudiar y para comprar libros. Ay, el péndulo me tiene así, ¿no? Pero, o sea, sabes, es como un tiempo en el que puedes aprovecharlo, pero, no todo mundo tiene esa posibilidad, y a pesar de que el gobierno estuvo repartiendo iPads y estando, bueno, digamos, tabletas o este tipo de esfuerzos, pues hoy en día no es suficiente para poder tener una estrategia como la acabamos de escuchar, efectiva de educación, y es muy triste porque
por un lado, la gente tiene celular y eso yo lo veo como una cuestión de educación de familia, Beto, que tengan el celular y que pues estén viendo YouTube o estén jugando videojuegos y creo que esa disciplina al final repercute en cómo vamos a salir de esto. Yo sé que es muy naif pensar que todas las personas van a salir hablando un nuevo idioma o escribiendo un libro o haciendo una exposición, pero no todos están teniendo esa oportunidad y creo que justamente ese contraste que nosotros platicábamos antes es muy interesante, ¿no? Así es, y además, bueno, o sea, sí podemos tener un celular, pero lo que se necesita es una computadora que pueda imprimir los recursos que los maestros están generando para dar estas clases. La pregunta es, ¿todos los maestros de de todos los niveles, desde educación básica, media y superior, han creado estos recursos para ofrecer una educación a distancia? O sea, materiales de apoyo. La gente tiene no solo un celular, sino una impresora, una computadora donde pueda, es importantísimo, claro, ¿no? Donde puede imprimir todos estos materiales que los maestros están ofreciendo. Ahorita lo que comentaba Miri al aire, precisamente, que el maestro, pues bueno, es un esfuerzo por meterse a esta conversación desde la tecnología. Eso ha pasado mucho. Algunos maestros manejan el celular, pero tampoco están muy familiarizados con estas plataformas que pueden brindar una comunicación, una interacción con sus alumnos. Y esa brecha generacional, esa brecha digital les está costando, se tienen que adaptar. Es muy pero difícil. Lo que se adapta es muy lo difícil. Que me contaban, ¿no? Que apenas están empezando a usar WhatsApp. Entonces, para mí eso es muy grave, es súper grave. Y fíjate que ya llegó nuestro invitado, Fabián Olarte de Platzi, y si te parece bien, pues lo integramos de una vez a este punto tan crítico. ¿Qué te parece? Vale. ¿Sí? ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos, gracias. Te presento Alberto Aranda de Canal 22 y gran reportero cultural. Hola, ¿qué Fabián tal? es Marketing Director. ¿Cómo es? Marketing Data Director. ¿Cómo es tu puesto, Fabián? Es director de contenido, digamos. Director de contenido de Platzi y que es alguien que quiero mucho y que además hemos trabajado ya en Platzi. Y que, pues, Fabián, te pongo un poco en contexto. Sí. Yo ya tenía esta conversación previa con Beto de que las escuelas rurales ni siquiera tienen internet. No, ahorita acabamos de escuchar a personas del CENTE de Puebla que decían que ni siquiera se pueden imprimir, hay personas que ni siquiera se pueden conectar a WhatsApp. Entonces, ¿tú crees que ahorita la educación, los accesos que tengamos a ella, son lo que nos va a permitir sobrevivir después de esta situación? Bueno, ahorita planteas un escenario que es el caso en el que no hay accesibilidad a Internet, y es un caso que yo vivo cada vez que voy a visitar a mi familia, a Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Hay la gente que no está dentro de la ciudad, sino que está dentro del rancho, o sea, de las comunidades que son parte de la cabecera municipal de Zacatlán, tienen que hacer el viaje a pie, de ahí a la carretera, y de ahí tomar la combi y irse a Zacatlán. Y una vez que regresan a donde ellos viven todo el tiempo y todos los días, solo tienen Televisa y TV Azteca, porque es lo único que llega, luz y agua. Entonces, creo que la mayoría de la población que vive en ciudades, en zonas urbanas, como es nuestro caso, la mayoría no son conscientes de esta realidad. Y ahora, la pregunta con respecto de si la educación nos va a salvar o va a ser una de las salidas ante la coyuntura, yo creo que sí, pero yo creo que la gran mayoría lo estamos concibiendo desde el punto de vista urbano. Yo te puedo decir desde el punto de vista de las personas que nos pueden estar viendo, pueden estar escuchando esto, que tienen todas las herramientas para encontrar en Internet todo lo que necesiten aprender y desarrollar las habilidades que los van a sacar de este hoyo y que nos van a impulsar y va a hacer que encontremos oportunidades dentro de esta crisis. Pero lo que me planteaste al principio me dejó un poquito sorprendido con respecto a lo rural. Siento a veces, Fabián, que vivimos en una burbuja. No, completamente, pues, sí. O sea, Fabián está pensando en Data Analytics aplicada a YouTube y, ¿sabes? Como este ritmo de, ahora ya tomé yo, por ejemplo, un curso de Ableton Live y, ¿sabes? Pero estamos en una
cosa Sí. de ni siquiera el 1%, y no me siento orgullosa de eso, sino que pues es verdad que mucha gente no tiene la facultad, y bueno, una de lo que clama Platzi, que es un sitio de educación digital, es que tú tienes que vencer todo esto para poder salir mejor y poder tener acceso a los mejores sueldos que hay de la industria. Pero el contraste, Fabián, es muy fuerte, ¿no? Lo es. Pues mira, como en Platzi, ante esas situaciones hemos intentado hacer iniciativas, ¿no? Por ejemplo, dimos las becas en Venezuela hace un año, y luego claro. las becas a madres cabeza de familia, pero creo que nunca nos hemos puesto como objetivo, ahora que lo mencionas, ¿qué pasa donde no hay internet? ¿Qué pasa donde realmente no hay internet? Yo conocí una vez a una periodista, Verónica Castro, que de hecho es mi vecina, que me decía, tú la conociste también, ahorita que me acuerdo. Claro, sí, no, nada relacionado con eso. Ella nos decía cómo es que dentro de Cuba pasaban memorias USBs o pasaban hard drives de estos, ¿cómo se llaman? De estos discos duros. ¿USBs? De los discos duros más grandotes, de 1 tera, 2 teras, con, no sé, con la Wikipedia bajada entera ahí, y que eso era como oro puro de cosas para la gente que no tenía acceso. Entonces, sí, me sorprendió mucho tu pregunta y me sigue sorprendiendo. Tal vez me estoy perdiendo mucho del background del que vienen discutiendo. Yo creo que lo que está más de nuestro lado es la responsabilidad de atender lo que sí esté en nuestras manos, ahora para nosotros, no necesariamente para el bienestar nuestro a largo plazo, sino para el bienestar de todos, porque hay algo muy real que yo descubrí cuando empecé en el mundo de la tecnología, y es que por más evidente que parezca, cuando yo estaba en la universidad ya tenía WhatsApp, ya tenía Facebook, ya tenía Twitter, ya tenía Google, ya tenía todas estas cosas, pero yo no era consciente que esas eran empresas de tecnología con crecimiento exponencial en las cuales yo un día podía trabajar, o que yo un día podía crear, o que mis compañeros también. Entonces, pueden hacer en tu casa, y pueden hacer de una idea, y la información para crearlas está ahí disponible. Creo que si nosotros nos preparamos, las personas que tenemos la accesibilidad, nos preparamos para crear un entorno de mejores condiciones laborales a partir del conocimiento y no de la labor humana o de trabajos forzados, es como nosotros podemos cambiar esto a largo plazo. No sé, es las cosas que me vienen a la mente cuando me haces esa pregunta. Oye, Fabián, fíjate que ahorita estábamos hablando precisamente de la educación a distancia y los retos. Pero ¿qué pasa con los alumnos? Tú que estás trabajando en esta cuestión de la capacitación, de la enseñanza, que ya se lleva varias décadas preparando materiales y capacitando a todas estas personas, porque no es de ahorita, llevan varias décadas trabajando en educación a distancia. Pero estamos hablando de que ustedes trabajan con personas de 20 años para arriba. ¿Cómo deben o 30, ¿no? Digo, o sea, un alumno, ¿qué características tiene que tener para llevar las riendas de su propia educación? Interesante. Porque si tú pones a un niñito de 10 años, 15 años, frente a un monitor, yo no sé si pueda quedarse ahí e interactuar con el profesor. Vamos, ¿qué características debe tener el alumno? Es muy interesante eso, porque creo que uno de los paradigmas de educación sobre los que hemos estado sometidos la mayoría de las personas toda la vida es el conductista, en el que nos dicen, tú haces esto, vienes todos los días a clases y tienes 10% de calificación, bueno, 10% del 100% de calificación al final del semestre. Te sacas 10 en el examen y tienes 60%. Entonces, ir cumpliendo esas pequeñas tareitas que te ponen es lo que concebimos como educación. Entonces, cuando de repente hay educación online y es completamente autodidacta y tú tienes que controlar tus tiempos, la mayoría de personas no estamos preparados para eso. Yo trabajo en una empresa de educación online, yo hago marketing para vender los cursos que hacemos, pero a mí me cuesta mucho trabajo realmente encontrar ese enfoque y darme ese tiempo para prepararme. Lo hago, y lo hago cada vez mejor, cada vez más, cada vez desarrollo más mis habilidades como autodidacta. Pero bueno, con respecto a quienes sí lo hacen, ¿quién es ese tipo de estudiante por el cual me preguntas?
Creo que hay una cosa que yo no me explico, de muchas personas que sí son autodidactas nativos. Ahí tenemos estudiantes en Platzi de 12, de 13, de 14 años, y muchos de ellos son los que han sido empujados o con el apoyo de sus padres a buscar alternativas educativas desde el principio. Muchos de nuestros mejores estudiantes que son de ese rango de edad, algunos de ellos hacen homeschooling desde siempre. O sea, ellos siempre han buscado cómo organizar su tiempo y van los maestros a la casa, etc. Y por otro lado, el rango de edad de los estudiantes de Platzi es algo que descubrimos hace, no sé, unos 3 años. Nosotros pensábamos que nuestro rango de edad máximo promedio era de 18 a 23, 24, y no. Resulta que la gente que realmente está pensando en una suscripción a una herramienta que les permita nunca parar de aprender es gente que ya tiene un empleo, que quiere o crecer dentro de su propio empleo o hacer su propia empresa. Estamos hablando de un rango de 25 a 35 años. Entonces, ya es Alina, es un marco en el que tú sabes que dentro de lo laboral tienes que desarrollar skills y aplicarlos rápido a tu perfil profesional. Claro. Entonces, es la misma gente que de repente tiene un problema y va a YouTube y busca cómo hago esto en Excel, porque me lo están pidiendo ahorita en el trabajo. Entonces, creo que son otros incentivos completamente distintos a cuando estás en un espacio educativo. Tiene una madurez mental ya de otra forma, ¿no? Claro. Fabián, me gustaría que te quedaras con nosotros a escuchar 2 entrevistas más, porque por tiempos estamos sufriendo un poco, pero que pudiéramos cerrar un poco después ya hablando de más cuestiones digitales, de lo que está haciendo Platzi para apoyar. Quédate aquí con nosotros y sí. Además quiero que sepan que gente del grupo de maestros en servicio, un gran número de maestros del CENTE nos está viendo ahora, y es una gran oportunidad para ponernos al servicio de ellos y poder hablarles de herramientas digitales. Miri, vamos a la siguiente y quédate con nosotros, Fabián, por favor, sí. Y también Beto. Miri. Voy a subirte, Monse. Monse, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No te escucho, Mon. Perdóname, trae el micrófono apagado, pero ya te escucho perfecto. Perfecto. ¿Me recuerdas, tu invitada es Marta? Mariana. Mariana, dame un segundo. Y Beto, nos esperamos y ahorita estás en tu programa. Alina, pues muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, a mí me gustaría que analizáramos este fenómeno tan interesante. Nada más, por favor, Monse, se está repitiendo el audio, trata de, alguien lo trae en, ¿cómo se llama? En bocinas, porque estamos teniendo un eco, nada más, si lo pueden tener aquí, se los agradezco. A ver, ahí me escuchas bien. ¿Sí? Creo que a ver, ¿podrías hablar, Mariana? ¿Ya me escuchas bien? 1, 2, 3. Creo que sí. Ah, bueno, entonces me salgo. Ya. Ya nos escuchamos bien, perfecto. Bueno, yo les comentaba que me gustaría mucho platicar, analizar este fenómeno desde el punto de vista de alguien que lo está viviendo en carne propia. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a Mariana Ortiz. Ella es estudiante de la Escuela Superior de Estudios de la Escuela Superior de Estudios en Juriquilla de la UNAM. Estudia Ciencias de la Tierra. Mariana, muy buenas noches. Me gustaría que me platicaras cómo te has sentido en esta modalidad a distancia, tomando tus clases en línea. ¿Cuáles son las características de lo que tú realizas en estas actividades, Mariana? Bueno, buenas noches, Monse. Pues para empezar ha sido un poco complicado esta adaptación, ¿no? De pasar a clases presenciales a modalidad en línea, porque es algo que personalmente yo jamás había experimentado y en general la mayoría de mis compañeros no habíamos tenido pues el acercamiento a este tipo de recursos. Entonces ha sido como de alguna forma un poco complicado respecto a la relación que se ha establecido con los profesores. Respecto a los horarios de las clases han sido exactamente los que teníamos en horario matutino de 8 a 1 de la tarde, es el horario tradicional, y en general, pues sí se han presentado ciertas complicaciones,
pero poco a poco me he ido adaptando a este sistema. Me gustaría mucho saber cuáles son los pasos, esta metodología que llevan a cabo ustedes, cuáles son las plataformas que utilizan para llevar a cabo, por ejemplo, las tareas en línea, las clases. Me habías comentado que lo hacían a partir de una plataforma justo de videoconferencia virtual. Por ejemplo, las tareas, actividades, entiendo que tu carrera es muy práctica, por ejemplo, estudias ciencias de la Tierra. ¿Cómo han podido, digamos, sobrellevar, realizar todo este tipo de actividades académicas que en algún momento tendrían que hacer, por ejemplo, de una manera presencial, por ejemplo, las prácticas de campo que debieras realizar con tu carrera? Este tipo de aspectos que requerirían una presencia física, a lo mejor con el docente, ¿cómo han podido sobrellevar este tipo de cuestiones? Bueno, Monse, como lo comentas, mi carrera sí es bastante práctica, también tengo la parte teórica. Respecto a esas materias ha sido de alguna manera más fácil porque pues los profesores, mediante la plataforma de Zoom, nos dan las clases, nos proyectan sus diapositivas, tenemos también sesiones de preguntas y eso hace de alguna forma más ágil la clase. En cuanto a las materias prácticas, por ejemplo, ahorita llevo ecuaciones diferenciales. En ese tipo de materias es más complicado porque tanto para los profesores como para nosotros los alumnos nos es más difícil como entender bien el tema que los profesores nos quieren transmitir. Y en mis clases de laboratorio, pues ahorita prácticamente todo es teórico porque nos piden hacer investigaciones y ya no tenemos esa parte, ¿no? Esa parte que involucraba nuestra presencia física. Entonces, también respecto a las prácticas de campo, pues obviamente se cancelaron y esos temas ya se dieron por vistos, puesto que no tuvimos ese acercamiento directo respecto a estos temas. Y una pregunta que me gustaría mucho realizarte es, ¿hubieras preferido que se pospusiera, digamos, el semestre y se volviera a iniciar de una manera tradicional después de la contingencia o estás de acuerdo en que se realizara en esta modalidad a distancia? Me refiero sobre todo no tanto por el tiempo, digamos, que hubieras podido haber perdido, sino a la calidad de tu aprendizaje, al nivel justamente de todos los conocimientos que te pudieran ayudar a ti a desarrollarte posteriormente en la vida profesional. Pues honestamente, en mi experiencia, este semestre era bastante crucial porque estaba teniendo materias más enfocadas a lo que quiero realizar en la parte profesional. Y sí, de alguna forma me hubiera gustado como tener estas clases presenciales, puesto que evidentemente no es la misma atención que ponemos a una pantalla, a una persona que está frente al grupo, ¿no? Los profesores y las profesoras que se dedican a esto, pero también le veo ventajas porque de alguna forma estoy desarrollando más capacidades autodidactas que realmente anteriormente pues no estaban todavía como pues claras, puesto que no era necesario desarrollarlas, pero sí también está la otra parte, ¿no? Que sí me hubiera gustado más tenerlas en línea, digo presenciales, y pues establecer todavía como más esa comunicación clave con los profesores, porque a veces respecto a las dudas que se generan, muchos de nosotros pues ya no podemos exteriorizar tanto por el tiempo, por el medio con los profesores, como se hace de manera directa, ¿no? Que cuando alguien tenía una duda podía ir con el maestro directamente a su cubículo, etcétera. Entonces, este tipo de circunstancias generan ciertos conflictos, pero también me pareció una manera prudente en la que nos fuimos adaptando tanto ellos como nosotros. ¿En algún momento, junto con tus profesores, con los docentes, han llegado a tener pláticas acerca de este tipo de metodologías que están implementando ellos? Es decir, ¿los profesores a ustedes les han pedido algún tipo de recomendación en la que ambos han aprendizajes? Se está cortando un poco el audio de Monse, pero ¿entendimos la pregunta, Mariana? Sí. Sí, de hecho, los profesores nos han comentado que ellos tienen junta con los directivos de la escuela superior
y absolutamente todos nos han preguntado qué nos parecen las clases, qué estrategias proponemos para que estas clases sean más didácticas, para que el aprendizaje mejore. Entonces, me parece bastante prudente que nos pregunten nuestra opinión, cómo nos sentimos, qué podremos hacer al respecto en las fallas que tenemos. Y hemos estado, no sé, por ejemplo, en una clase vemos documentales y luego hacemos sesiones de preguntas. En otra clase nos metemos a una aplicación que se llama Kahoot, que es también para hacer preguntas como con cierto límite de tiempo. Entonces, ese tipo de cuestiones hace que, pues, que el aprendizaje entre nosotros sea como más profundo y también pues que el interés de nosotros hacia con la clase y de los profesores hacia con nosotros mejore respecto a la calidad. Yo quisiera preguntarte, en esta experiencia que has tenido digital, ¿con qué te quedarías? ¿Con que a ti te gustaría terminar tu carrera digital, estar frente al computador, medir tus tiempos, a lo mejor el tiempo que gastas en traslado, aprovecharlo más en estar en tu casa, en leer, en prepararte, o crees que se necesita regresar a las aulas y seguir con este sistema convencional? Definitivamente yo prefiero el sistema convencional, tal vez es por costumbre, no lo sé, pero sí, en mi experiencia yo funciono mejor, pongo más atención en las clases presenciales y también la convivencia entre los compañeros, que es necesaria, porque a veces, pues, estar tanto tiempo en tu casa sentado frente a la computadora, sí llega a ser un poco cansado y desgastante, ¿no? Y también la tarea que nos dejan los maestros, que este es un tema que no había mencionado, pero sí incrementó de una forma exponencial, porque ya a cada rato, pues yo me imagino que ha de ser por lo mismo de esta adaptación de los profesores, nos dejan más tarea, más exámenes, etcétera. Entonces, este tipo de cosas no me parece tan acertada, ¿no? Porque de repente sí te saturas y pues no sé, te desvelas haciendo todo y en las clases ya, pues estás en la computadora, ya no pones la misma atención, ¿no? Que en una clase presencial. Entonces, sí me parece una buena estrategia, ¿no? Justo pues de emergencia por toda la situación, pero sí me quedo con las clases presenciales. Mariana, pues muchísimas gracias, una entrevista muy, muy interesante. La voz de los estudiantes, UNAM, ¿cómo estás viviendo tú este terreno digital ante esta pandemia? Monse, te agradezco tu participación este día y despedimos a Mariana. Muchísimas gracias por tu tiempo y poder compartir con el auditorio de detrás del prompter esta experiencia. Gracias. Y justo de la educación universitaria nos vamos a la educación básica. Y es que me da mucho gusto recibir en este programa a mi querida Ale González, que ya está conectada con toda su familia, y eso me gusta muchísimo porque cuando le planteamos la idea de qué es lo que íbamos a hacer, pues ella decidió que fuera este método. Entonces, le doy la bienvenida a su esposo, a su hijo y a Ale, ejemplo de familia mexicana y de lo que están viviendo en tiempos de COVID. La educación, Ale trabaja, su esposo trabaja, hace home office, ver a los niños, hacer de comer, checarles la tarea. Yo no sé de dónde sacas tantas manos, Ale, para poder, pues justamente hacer todos estos labores. Te voy a dejar a ti sola porque no necesitas mayor presentación, no necesitas que te guiemos. Este espacio, estamos en la hora del rating. Justo la gente que nos está viendo a las 10:24 es la hora del rating, así que Ale, los micrófonos de detrás del prompter son tuyos para que nos expliques y para que entrevistes a tu esposo y a tu hijo acerca de todo esto que ya di. Acércate un poquito más, Ale, porque no te alcanzamos a escuchar bien. Se oye como muy... Y saludos a los niños. Ahí nos escuchan ya mejor. Te escucho un poquito mejor. Si te puedes acercar un poquito más, tan increíble, pero estamos bien. Okay, adelante, nos acercamos, damos un pasito adelante. Y pues bueno, como nos daba ya la presentación Miriam y Alina, amigos de detrás del prompter, esta situación del COVID-19 ha orillado, desde luego, al cierre de algunas empresas y también al cese de clases presenciales en todos los niveles educativos.
para hablar precisamente sobre este tema, entre la combinación entre el home office y las clases virtuales, nos acompaña en esta ocasión Omar Camacho Hernández. Muy buenas noches, Omar. Él es gestor de crédito y cobranza en una empresa que se dedica a realizar eventos masivos de publicidad. En pocas palabras, realiza eventos para las empresas. Entonces, ahorita, como esta situación pues tiene parados todos los eventos, todas las reuniones multitudinarias, pues él ha tenido que trabajar en casa y por lo mismo ha tenido que lidiar con su trabajo en casa y también con las clases virtuales. Así es. Y también nos acompaña Ian Samuel Camacho. Él es alumno de 4º año de primaria. ¿Cómo estás, Ian? Muy bien. Muy bien, pues la pregunta obligada. Comenzamos con Omar. ¿Cómo te resulta esta combinación de realizar tu trabajo desde casa con a la vez cumplir tus funciones de papá, de darle las clases a Ian? Pues creo que es un poco complicado porque esta mezcla la teníamos separada. Nosotros realizábamos las tareas de la casa en cierto horario, realizábamos las tareas del trabajo en otro horario, más aparte teníamos ese momento de estrés, de trasladarse, que hoy en día pues no existe, ¿no? Hoy me encuentro trabajando desde casa, es un poco complicado. Si nos ponemos a reflexionar con respecto a cuando yo estoy en el trabajo, pues es lo mismo, ¿no? Yo puedo tener al cliente, en la sala de juntas, mientras tengo que terminar un reporte y aparte pues ya es la hora de la comida. Entonces, ese estrés ahora se convierte en realizar el mismo reporte, aparte de tener la atención para el hijo, porque está en su clase, y aparte pues los horarios de comida, ¿no? Tanto de nosotros como de los niños. ¿Y qué cambios has tenido que hacer para realizar estas funciones? Pues los cambios creo que no se han generado mucho porque al final de cuentas se eliminaron más bien algunos procesos o algunos cambios de horario. Ya no tengo que trasladarme para llegar al trabajo. Ahora ya simplemente me levanto, desayunamos y empezamos nuestras tareas. Pero pues simplemente es cuestión de organizarse. Creo que ahorita estamos regresando a lo que antes se realizaba, ¿no? Antes íbamos a la tienda y llevábamos nuestra bolsita para que nos dieran nuestra mercancía, como el llamado pilón. Y ahora hacemos el home office, hacemos la clase virtual, lo que antes era la telesecundaria. Realmente. Y por ejemplo, suponemos que durante tu jornada de trabajo y a la vez con las clases, pues de repente el niño le surgen algunas dudas que no puede resolver en ese momento la maestra porque está ya a lo mejor quizá con otro grupo, o bien a la hora de realizar las tareas, ¿te resulta difícil explicarle al niño los temas? Pues afortunadamente me ha tocado el grado en el que está mi hijo y creo que afortunadamente aprende fácilmente, no tengo que estar atrás de él, como a lo mejor con mi otro hijo. ¿Eh? Sí, efectivamente, en el momento en que hacen su clase virtual, las preguntas surgen y la maestra se lo responde en el momento y se pone a hacer él solito la tarea, como lo dejo en automático y él solito realiza las tareas. Sí, efectivamente, a veces tenemos que buscar a lo mejor en internet alguna definición, alguna imagen, y como lo comentaban nuestros compañeros anteriores, creo que sí es un poco difícil la parte pues necesitamos material didáctico y que pues tenemos que ir a imprimir. A lo mejor algunos de sus compañeros no tienen impresora, tienen que ir al café internet. Afortunadamente, pues nosotros al menos podemos imprimir en blanco y negro y tener material didáctico en el momento que se requiere y que se necesita. Y, por ejemplo, algunos padres de familia, no me dejarán mentir, se quejan de que los maestros pues les están dejando toda la carga moral y educativa a los padres de familia.
¿Tú has notado en tu caso que hay alguna comprensión por parte de los maestros o en algunos momentos te dejan cargas muy grandes de tareas, de revisiones, de explicar cosas? Pues creo que sí ha habido una parte de comprensión desde los maestros, ya que las actividades que les dejan a nuestro, bueno, en este caso a mi hijo, las actividades que le dejan, pues han sido un poco fáciles desde su origen. Los maestros tratan de buscar algo didacta que les pueda ayudar a facilitar el momento de realizarlo y que lo puedan aprender. En el caso, por ejemplo, de su maestra de inglés, realiza videos didácticos, a lo mejor no en el instante, pero se los envía para que los vea cada alumno y se le haga un poco fácil. Entonces, por esa parte creo que los maestros han sido un poco comprensibles, de que saben que pues algunos sí están trabajando, otros pues definitivamente no están laborando y pues le pueden dar toda la atención a su hijo, pero creo que sí ha habido comprensión por parte de los maestros. Creo que sí les falta un poco de organización, creo que es algo nuevo, pero sí les falta un poco de organización con respecto a cómo realizar las tareas, las actividades. Utilizan plataformas que a lo mejor les dan 40 minutos y tienen que apurarse porque pues, se les acaba la clase, y en lo que también los hijos se acostumbran, los niños se acostumbran, porque pues quieren estar echando cotorreo, quieren saludarse, etcétera, ¿no? Muy bien, Omar. Pues ahora es tu turno, Ian. ¿Te gustan estas clases virtuales? Pues yo diría que sí. ¿Sí te gustan? ¿Por qué? Pues porque ya no duran tanto como las clases normales y hay menos trabajo. ¿Tú sientes que ha disminuido la carga de trabajo? O sea, tus tareas, el tiempo que estabas ahí en el salón, ahora es menor. ¿Cómo se organizan en tu escuela, Ian, para darte las clases? Porque pues suponemos que no están todos tus compañeros pues al mismo tiempo. ¿Cómo se organizan en tu escuela para darte las clases? Han formado grupos y De horario. de horario. Que cada horario es como o sea, van seguidos. En un horario, 2 compañeros o 3 compañeros. ¿Van así más o menos? ¿Sí? Tú, por ejemplo, ¿a qué hora comienzas todos los días a estudiar? A las 9. A las 9. ¿Y cuando entrabas a la escuela, a qué hora entrabas? A las 8. Entonces, ¿qué haces en esa hora extra, por así decir? Pues hacer el manual. Pero, o sea, ¿adelantas algo de la tarea para antes de que entres a tu clase? A veces. Y, por ejemplo, ¿te ha costado trabajo adaptarte a estas clases en línea? No. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que se te facilitó en tu caso? Que ahora ya las cosas se hacen más rápido y terminan mejor. Más rápido. Terminas más rápido. También, por ejemplo, ¿qué es lo que extrañas de ir a la escuela? Pues el recreo y la comida de la ¿No te gusta cómo cocina tu papá o tu mamá? Sí, pero ¿por qué extrañas la comida de la cooperativa? porque sabía que rica y era barato. Ah, muy bien, bien. Y por ejemplo, ¿has notado tú, Omar, que sí se aplica el niño a la hora en que está haciendo las labores? Porque pues, suponemos que ocupa algún medio virtual, ya sea una PC, una laptop o quizá un celular. ¿Tú notas que sí se aplica, sí se concentra o empieza a distraerse con algunas cosas? Claro que se aplica y aparte les gusta porque es algo nuevo, es algo fuera de lo cotidiano y creo que bueno, utiliza una plataforma, pero como es algo pues fuera de lo normal y que no entraba en su día a día de sus clases, pues les gusta. De hecho, varios compañeros dicen que les encantan las clases. Les encantan las clases virtuales. ¿Tú te gustaría, si por ejemplo te dieran la opción de regresar a la escuela o seguir tomando clases en línea de manera ya común, cuál elegirías? Las clases virtuales porque antes yo siempre le decía a la maestra que hiciéramos más rápido para que así termináramos más.
Pero así. Y ahora funciona así, ¿no? Terminan rápido. Terminan rápido. ¿Sientes que le entiendes más a la maestra así que cuando hay más niños en el salón? ¿Sí? Sí, pues eso es principalmente los testimonios que recogemos de cerca de personas que están enfrentando día con día esto. En mi caso, yo formo parte de una empresa que pues no ha decidido parar, o durante esta coyuntura yo me tengo que ausentar en la mañana, y pues en la mañana normalmente yo sigo trabajando, mientras ellos dos pues se han tenido que repartir aquí las labores desde casa. Muy interesante, Ale, esta entrevista. Ian, me sorprende la respuesta de qué prefieres, si seguir en línea o regresar a la escuela. Él dice que seguir en línea se ha sentido más cómodo. ¿No extrañas a tus compañeros, Ian? ¿No extrañas los juegos, los festivales? El jueves va a ser Día del Niño. ¿Extrañas eso? ¿No extrañas que te lleven a la escuela, el tráfico y que te regresen? ¿No extrañas eso? ¿Para ti es levantarte, ponerte en la computadora y escuchar las clases? No, porque ya llevo 4 años ahí. Lleva 4 años ahí. Sí, que ya lleva 4 años de días de niño y de tráfico. Sí, ya le aburrí el tráfico. Pues mi querida Ale, una reflexión final para cerrar esta magnífica entrevista, de ejemplo de, como lo decía en la presentación, de miles y miles de familias mexicanas que están enfrentando esta situación, que están todavía yendo a trabajar, están viendo a los niños con la escuela, están con, pues viendo todas esas. Pues sí, efectivamente, la reflexión final que daríamos en este caso es que por difícil que parezca, esta situación del COVID-19 y el estar combinando el trabajo en casa y las clases virtuales no nos deben separar como familia. Al contrario, si tenemos una buena comunicación, una buena organización, podemos realizar ambas funciones sin que nos implique un estrés mayor al que la misma situación del COVID-19 nos provoca. En este caso, quizá habría que hacer algunas recomendaciones, consejos, sugerencias para que como familia se organicen. En nuestro caso, lo que hacemos es que pues los fines de semana que hay más tiempo, nos dedicamos entre los dos a hacer todo el quehacer de la casa, repartimos algunas pequeñas tareas para los niños y pues organizamos la comida que se va a comer en toda la semana. No sé, 3 platos fuertes, 3 guisados, más aparte algunos alimentos para acompañar esta comida, pero ya todo así para no estar todavía con el estrés de estar cocinando y estar interrumpiendo las labores, porque finalmente en el trabajo, pues ellos piensan que tú estás trabajando, no esperan que tú estés atendiendo a tu hijo, realizando otras funciones, solamente ellos quieren tu trabajo, quieren tu rendimiento. Y pues como dice Omar, hay veces que ese trabajo incluso se ha multiplicado más ahora que está en la casa no nada más porque ya dejan más trabajo las mismas empresas, aprovechando que está su personal desde casa, no creen que tienen el tiempo para hacerlo y se olvidan de que también están pues con este tipo de combinaciones de las clases virtuales. Esa es la reflexión final. Ale, muchísimas gracias por habernos mostrado este cuadro familiar, por lo valioso. Yo me quedo con esto, que aunque muy difícil que sea esta situación, la organización familiar es lo principal y lo primordial. Omar, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ian, muchísimas gracias por tu entrevista. Y pues niños virtuales es lo que quiere Ian. Muchas gracias, familia. Adiós. Esa familia Adiós, está rara, Miriam, te digo, algo tiene esa familia, no sé, el niño, el mayor, como que le gustan los robots y por ahí, yo creo que sería un gran alumno de Platzi, cualquiera de los dos serían muy buenos alumnos, pero les encantan los robots y yo digo que algún día van a entrevistar robots igual que su mamá. Exacto. Ay, Ale, muchísimas gracias. Mira, te va a presentar ahí a su mascota. ¡Ay, mira! ¡Qué bonita! Saluda. Saluda al perrito. No. Imagínate todavía encima cuidar al perrito. No, bueno. Exacto.
Te admiro, Vale. La De grande quiero responsabilidad. ser tu fan. Pues sí, qué hermoso. Pues está perfecto. Bueno, pues Chicas. Y amigos les mandamos un gran abrazo, Ale, y sigue con esa determinación. Y por ahí me decían, es que estamos preocupados por el niño. No, el niño ya da un montón de entrevistas, ¿verdad, Ale? pues algunas. No, que se Algunas vaya curtiendo. que se vaya curtiendo. Bueno, Un un abrazo. abrazote. Un abrazo. Pues Miri, pues vamos a ir cerrando entonces el programa, ¿no? Me da Exacto, mucho vamos gusto a que cerrar ustedes con broche dos de oro. se pongan en contacto, Fabián y tú, Miri, porque los dos son de Puebla, tienen una perspectiva muy... Exacto, eso es lo que escuchaba, Fabián. Pues es que este Acá de programa las es manzanas hay patrocinado por que... Puebla. Exacto, No, pues, patrocinado por el gobierno de Puebla, ojalá. No, Patrocínenme una Zacatlán de casa. las Manzanas, solamente preámbulo, es uno de los pueblos mágicos de Puebla, productor de manzanas, reloj. Y me Toral, trajo una sidra buenísima, la verdad. También el pan es muy bueno, ¿eh? No sé, el pan también es muy queso, bueno. sí, el pan de queso es riquísimo, claro. Ah, eso sí, no te lo vengo manejando. Luego te encargo unos. Ahora que se pueda viajar, te traigo unos panecitos, ¿cómo no? Ay, pues sí. Bueno, yo Pero quería bueno, decir voy a que soy agregar a fan de Diego ella. porque Sí, también claro, Diego claro, nos podemos quedar aquí. preguntas muy interesantes. Perfecto. Y pues, Diego, ¿tú tienes alguna entrevista, alguna pregunta para Fabián de una vez ahora que ya estás adentro? Pues técnicamente sí, una muy específica, sobre todo con eso de que me quedó la clave de las burbujas, de las burbujas de que, por ejemplo, unos ya están acostumbrados a estar en un mundo de enseñanza digital y otros que pues apenas conocen esto. Yo la única duda, por ejemplo, que yo tengo es a futuro, es si esto va a terminar como un verdadero paradigma, porque, por ejemplo, hay alumnos en las universidades que tienen problemas para aprender y hay otros, por ejemplo, como su servidor, que no tiene problemas para aprender por sí solo y en línea. ¿Qué sería, por ejemplo, idóneo para la gente que le cuesta muchísimo trabajo meterse a aprender las nuevas tecnologías para incluirse a estas? Porque obviamente los tipos de enseñanza siempre han sido como presencial con el profesor y ahora con esta disruptiva de la pandemia, pues todos están fuera de onda y no saben a muchos qué hacer, incluso lo detestan. Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí. Bien, sí. Pues creo que con respecto a la pregunta, yo lo que entiendo es qué va a pasar cuando ojalá todo regrese a la normalidad. Tal vez no, hay muchos que dicen no, esto no va a regresar a la normalidad, acostúmbrate a la nueva vida. Yo creo que eso es muy drástico, pero digamos que sí, vamos a regresar a la nueva vida. ¿Y qué va a pasar? Realmente va a haber un cambio de paradigma en cuanto a cómo vamos a aprender, vamos a aprovechar más las herramientas. Yo esperaría que un amplio porcentaje de la población que sí tiene los medios para hacerlo, lo haga, porque, como les decía hace rato, nosotros estamos acostumbrados a un modelo educativo en el que tenemos que aprender porque nos toca, porque buscamos la calificación, porque queremos pasar el examen, porque queremos pasar de año, porque queremos mantener a los papás contentos. Entonces, esa misma mentalidad que a muchos nos impulsa, porque es lo que hemos sido siempre, justo ahora nos está llevando a aprender a marchas forzadas, muchas cosas. Yo, por ejemplo, jamás hubiera pensado, fuera del scope de la educación, sino del scope de la convivencia online, nunca había pensado que yo podía tener una videollamada con amigos 3 veces a la semana y pasármela tan bien como me la paso con ellos de forma presencial o con mis papás. Esto, o sea, sí, la cercanía, el abrazo, estar en clase, la comida de la cooperativa que extrañaba Ian, que yo lo entiendo perfectamente. Ay. O sea, ahí en la cooperativa te dan tus taquitos, cosas que quieres de la cooperativa. Sí, todo eso es importante y espero que jamás se pierda en la vida, pero las herramientas que tenemos hoy en día para aprender, para crear, para conectarnos,
todo abarcan todas las áreas del scope social. O sea, convivir, entretenernos, educarnos, todo se puede ser online y por lo tanto podemos ser más y podemos hacer más al mismo tiempo. Creo que nos va a exigir a todos los que como Diego pueden aprender de forma autodidacta a demostrar que esta ola no es pasajera, que de esta ola podemos quedarnos con algo y comunicarlo, porque creo que si algo ha demostrado la humanidad es que siempre quiere más y siempre podemos hacer más. Y esto nos está dando una oportunidad. Yo estoy muy sorprendido de lo productivo que me siento trabajando aquí en mi casa. Yo siempre buscaba ir a la oficina y tener el contacto con gente porque el rebote de ideas hacía que mi trabajo fuera más efectivo. Pero eso mismo lo puedo encontrar aquí y bueno, me tuve que instalar un escritorio y comprarme una silla de trabajo. Pero me doy cuenta de que puedo ser igual de productivo, igual de feliz estando acá. Extraño mucho salir, extraño mucho hacer muchas cosas, pero yo espero que a tu pregunta la respuesta sea sí, en un gran porcentaje de la población que tenemos la capacidad de tener primero acceso a internet, tener la mentalidad autodidacta y de eso comunicárselo a otros, porque eso permea en muchas áreas, incluso en lo humano. ¿Cuántas veces pasamos meses o más de meses sin ver a seres queridos y ahora podemos hacerlo y les demostramos a ellos que se puede y que no está mal tener este contacto a través de pantallas, a través de micrófonos? Es completamente igual de cercano y cálido y también es así la educación. Claro. Oye, Fabián, sin duda alguna, bueno, las relaciones humanas van a cambiar, pero también en este programa hablábamos del otro lado, de los maestros, de los docentes. Tú dices que eres autodidacta en esta parte de la enseñanza. Muchos docentes se están enfrentando precisamente a que no estaban preparados ni siquiera la educación a distancia, ni siquiera conocían las aplicaciones, máximo el WhatsApp, ninguna plataforma. Como dices, están aprendiendo a marchas forzadas, pero ¿qué les dirías para precisamente que se les haga más fácil este tránsito de su vida pasada a su vida ahora actual, que les demanda otras dinámicas, sobre todo en la enseñanza? No te escuchamos. No te escucho. Déjame ver si lo puedo desmutear. Aquí estoy. Ahí estás. Más que lo que yo les pueda decir en este momento a los profesores que nos estén viendo o nos vayan a escuchar después, les quiero compartir algo, porque lo que la gente necesita en este momento son ejemplos prácticos y enseñanzas rápidas que pueden ejecutar de manera puntual. Entonces, nosotros hicimos dentro de Platzi 2 cosas que les puedo compartir en este momento. Una es un curso abierto que va a estar abierto durante un tiempo, que es el curso de trabajo remoto, es un curso gratis. Entonces, si se registran a platzi.com de forma gratuita, con un email, con su Facebook, con su Twitter en platzi.com, y luego van a platzi.com/remoto, platzi.com/remoto, van a tener un curso completo de cómo aprovechar las herramientas que tienen para primero para trabajar efectivamente de forma remota. Y luego hicimos una clase más o menos ya les digo cuánto dura, de 18 minutos, que está en YouTube. Esa clase... ¿Para lavarse las manos? No. Es una clase que le enseña a profesores cómo dar clases a través de internet. Súper. Entonces, algo que me queda claro es que así como Platzi es una oferta de educación, hay muchísimas. Platzi no es para nada la panacea para la solución de todos los problemas. Incluso dentro de este video que hicimos en Platzi, reconocemos el esfuerzo de muchos profesores que usan las herramientas que están a su alcance, como WhatsApp, como su webcam, para hacer clases realmente entretenidas, que enganchen a los estudiantes y que que por el contrario de perder cualquier tipo de efectividad de la enseñanza, la potencian. Entonces, voy a pasarles de alguna forma, ¿te puedo pasar a ti el sí, link? mándamela aquí a Telegram. Listo, entonces le voy a pasar a Lina el link de la clase. Es una clase que está en YouTube que hace el CEO de Platzi, que es una guía. Es el de Zoom, ¿verdad? ¿Videoconferencias con Zoom? No, ya te lo mandé. Es una que precisamente se llama Guía de Educación Online y Virtual para Profesores. Y así igual la encuentran en YouTube.
Entonces yo les recomiendo esos dos contenidos. Uno es un video en YouTube que les va a dar ejemplos muy puntuales de cómo ejecutar las clases online, y el otro es un curso completo que les va a ayudar a realizar un trabajo efectivo online. Entonces, ese sería el consejo más acertado que pueda dar ahora, porque, o sea, si la ola lo está llevando, agarren lo que puedan y aplíquenlo de forma rápida, y los estudiantes lo agradecen un montón. O sea, la gente que sabe llevar una clase, así sea presencial o en vivo, puede enganchar a un estudiante. Y qué mejor que hacerlo dentro del mundo donde actualmente un nativo digital como Ian ya vive, donde le gusta estar. Entonces, si nosotros logramos hacer contenido de calidad educativo para la gente que ya de por sí pasa todo el tiempo frente a las pantallas, eso sería creo que el ideal, y para eso los profesores tienen que preparar. Se lo puse ahí en un bit.ly abajo, es un video de YouTube, lo pueden acceder, es gratuito. Y Fabián, yo la verdad tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado hemos visto, y perdón que meta mi nota ventaneando, pero pues es lo único que veo ahorita. Pero pues hay personas y hay mujeres, y con esto no quiero parecer menos feminista, es un terreno muy espinoso el que voy a tocar, pero pues hay personas que de alguna manera se están quejando, y en varios grupos como en el que estamos ahora de maestros en servicio, pues se suben varios memes en el que dicen los padres, no deberían de pagarles a los maestros porque nosotros estamos haciendo el trabajo. Lucelena González dice que ella no puede con las labores de la casa más de estar al pendiente de sus hijos, y que ella ya ha tenido varios breakdowns, ¿no? Como varios momentos estresantes, y que pues no sabíamos a qué nos íbamos a afrontar. Y normalmente, conforme estuvimos viendo las diferentes perspectivas de este programa, pues los padres normalmente mandan a los hijos a la escuela, se liberan un poco como de esa carga educativa, y después pues llegan estos exámenes, que es ahí donde en teoría se puede ver si son evaluados, pero pues en ese aspecto, ¿cómo nos vamos a parar, digamos, de saber si la educación depende del lado del maestro, del alumno, y sobre todo que, pues en un contexto en el que sabemos que los programas educativos no están actualizados, el terminar ahorita un año escolar o terminar un grado, pues no nos representa nada. Así que, pues, no sé, Fabián, ¿cómo puedes decirles a las personas que la educación, pues no solamente está al lado del maestro, de la escuela, ¿no? Sí, no, completamente. Tocaste un montón de puntos. Qué mala pregunta, la verdad, sí, toqué como 17 puntos, pero... No, pero pues todos buenísimos. Yo imagino que entre todos podemos aterrizar todos. Con respecto a la situación que viven actualmente los padres, yo tengo un hermano de 10 y una hermana de 16, y mi mamá es estilista, entonces ahorita está en la casa, mi papá maneja una grúa y ahorita tampoco tiene trabajo. Entonces ahorita están en una etapa en la que tenía mucho tiempo que no estaban, que es conviviendo realmente con sus hijos. Y hay algo que creo que a muchas personas le duele escucharlo, a algunos profesores, a algunos papás, pero es bien real, y no veo por qué debería ser difícil aceptarlo. Y es que la escuela tradicional cumple un 30%, 40% de su misión como institución educativa, y la otra como guardería. Y así fue como fue concebida la institución misma, para que los padres pudieran trabajar y poder ser productivos en su trabajo. Sí, entonces creo que no hay problema en aceptar eso, todo está bien. La dinámica en la que un niño entra a la escuela, a veces le dan de desayunar, luego entra a clase, sale a recreo, eso es una guardería en la que además le enseñan cosas, y está bien. Creo que el otro punto en el que los padres empiezan a tener breakdowns y empiezan a decir cosas que me parecen, la verdad, muy feas, como no le paguen a los profesores, es la falta de empatía a la que todos estamos siendo orillados por la crisis. Y creo que no hay un mejor momento para demostrar la compasión que podemos tener como seres humanos y lo empático que podemos ser con la situación de otros que esta. No podemos decir no le paguen a los profesores, porque, o sea, los profesores están en una situación en la que ellos también tienen hijos, además tienen que educar a sus hijos y además a los tuyos. Creo que es un mensaje que obedece más a lo visceral de la situación de no poder manejar una crisis en casa,
a una realidad. Con el tema de la educación como solución a todos los ámbitos, creo que en el momento en el que yo encontré en mi carrera Platzi y me di cuenta que estaban las dos cosas que creo que pueden impactar más al mundo y se está viendo hoy, que es educación y tecnología. Entonces, educación y tecnología se están entrelazando ahorita a fuerza a través de lo que está sucediendo en el mundo, pero antes de que sea a fuerza, en países como Estados Unidos, incluso en algunos países en Latinoamérica, en algunos lugares en específico como Colombia, en algunos lugares dentro de México, en algunos lugares dentro de Europa, esto se viene haciendo hace tiempo que la educación y la tecnología van tan de la mano que por eso es que hay crecimiento exponencial económico en áreas tan específicas del mundo, en Japón. Entonces, perder la resistencia que hay, no solo la educación, sino al enlazamiento de la educación con la tecnología, creo que ese es el miedo que hay que romper. No sé si ustedes estuvieron en Carta. Sí, claro, pirata, pero sí. Esta sí, yo lo recuerdo. Yo, por ejemplo, cuando era muy chavito, estaba en secundaria, es que ahí es donde nace la parte autodidacta en lo personal. Porque yo cuando yo instalaba en Carta, en mi antigua computadora, y es ahí donde yo empezaba a aprender así, a leer por ocio, y entonces ahí es cuando, personalmente ahí nace si es una persona que generalmente puede aprender por sí misma, y si puede aprender, si es necesariamente aprender por otros. Porque justamente es ahí donde ya entra, es siempre, y ha sido mi debate durante todo esto, porque hay gente que por más que les digan, pues vamos a intentar en línea, dicen, no funciona, esto es un asco, esto ya no lo aguanto, es que mejoren clases, y hay otras personas que técnicamente dicen, no, yo prefiero estar enseñando así, mándenme los PDFs, yo hago la tarea yo solo, y etcétera. Oye, lo que comentábamos ahorita, lo que comentaba, sin duda alguna, hay una intención de cada uno de manera personal por querer aprender, que hace la diferencia entre que puedas aprender en línea o que necesites la presencia de un maestro y en un aula, ¿no? Pero no sé si tú nos puedas platicar o tengas alguna opinión sobre nuestro sistema educativo, porque hablabas de Estados Unidos, de Japón, de Europa, que son países donde el Internet tiene una mayor presencia, pero en México ni siquiera de la mitad de la población tiene acceso a Internet, ya no digamos tenga esta intención o motivación para poder aprender a distancia. Nuestro sistema educativo, ¿tú cómo lo ves y cómo está diseñado para estos tiempos en donde la educación y la tecnología se tienen que encontrar de una mayor manera, más fuerte? ¿La tenemos? Yo con respecto al sistema educativo les puedo hablar de dos lugares. Yo estudié la mitad de mi vida en México y la otra mitad en Estados Unidos. O sea, yo estudié 2 años de primaria, el kinder, 2 años de primaria y la high school. Okay. Y curiosamente, para el mundo sin internet, en el que todavía me tocó estudiar, el sistema educativo en México era siempre superior al estadounidense, porque yo me tomé 1 año de kinder aquí y me fui para allá y resulta que era yo como muy inteligente. Y me vengo de allá a la primaria a México y aquí ya iban en multiplicaciones, en divisiones, en aprender a escribir en cursiva, y a mí me tocó ver como todos mis compañeros sabían hacer esas cosas, y a mí en Estados Unidos me estaban enseñando que un nickel eran 5 centavos y que con 3 nickels hacías 15 centavos. Y cuando la parte más fuerte fue cuando de la secundaria me fui a la high school allá y me di cuenta que todo lo que me estaban enseñando era realmente lo que yo había aprendido en la primaria. Es muy impresionante. Entonces, en Estados Unidos pasa algo muy curioso, y es que en Estados Unidos te educan dentro de la educación pública para ser un trabajador obediente, para entrar a la hora, para salir a la hora, y la que te ponen reportes, y por eso es que la fuerza laboral está bien preparada. La fuerza laboral la llevan hasta la high school y la llevan bien preparada, pero no deja de tener como ese alineamiento de entrar 1 hora, salir 1 hora, y no te preocupes por tus calificaciones. Y los que destacan dentro de ese modelo, porque hay quienes destacan, son los que reciben becas. Y los que no destacan y lo intentan son los que ustedes escuchan que están toda la vida endeudados por el sistema educativo gringo.
Y cuando regresé de la high school a estudiar en una universidad pública en México, me costó un montón de trabajo prepararme para ese examen y lograr entrar a una universidad pública en México y un año empatarme con mis compañeros. Entonces, actualmente, dentro del sistema educativo en México, yo les puedo decir que tengo la experiencia de amigos, de primos que siguen en la escuela y a las cuales yo les pregunto, ¿cómo es tu escuela hoy con internet? Y es la misma, eso es lo que está mal, porque la escuela hoy con internet de mis hermanos, que mi hermana de 16, que va a la misma high school que yo en Estados Unidos, ellos sí, desde que yo me vine para acá, sí tuvieron un acoplamiento o una reformación con respecto a la tecnología y están aprendiendo cosas que tienen que ver con programación, con diseño de interfaces. Y en México yo le pregunto a la gente que está estudiando en primaria, secundaria, que ya podría tener acceso a internet en sus instituciones públicas y no existe. Entonces creo que sí, definitivamente, siempre ha habido buenos profesores en México, siempre ha habido un buen modelo educativo, pero nos estamos atrasando en cómo la tecnología le suma, y le suma muchísimo a la mentalidad de quienes van a entrar pronto a la fuerza laboral del país. Absolutamente, Entonces, Fabián, y sobre todo vamos a ir cerrando ya por horario y quiero que sepan que todos los maestros del grupo de maestros en servicio están viendo esto a fuerza, porque me borraron el video y después se los volví a poner con una watch party, pero están viendo esto y espero que, sobre todo que se les quede, ¿no? Pues es que teníamos que tener rating, pero a lo que voy es... Ser profesor no es una profesión más, no es la mediocridad de un maestro, a comparación de la mediocridad tal vez de alguien que solamente va a calentar la silla, repercute directamente en el futuro de quienes van a vivir, de quienes, o sea, ir a calentar el asiento para un profesor realmente puede hacer que alguien odie las matemáticas o que simplemente ya no lo quiera intentar. Tengo una muy buena amiga que le cuesta mucho trabajo estudiar porque una vez un maestro de matemáticas le dijo, esa suma hasta un señor de los jugos puede hacerlo, y de ahí ha sido muy difícil que dé ese paso, pero maestros que nos están viendo, es muy importante que ustedes den ese paso, que se quiten esos prejuicios, que traten de hacer lo que puedan con esas herramientas digitales y lleven a los niños a sus alumnos a tener resultados diferentes, porque el mundo que se van a enfrentar va a ser diametralmente diferente ahora. Miri. Justamente sí, y ya llevamos 1:30 de programa y ha estado muy, y nos muy podemos seguir con un karaoke después si quieres. Vamos a seguir, pero en este caso es muy importante lo que dice Salina en la parte final de este tema de los maestros. Tengo una muy buena amiga maestra, Daniela Bret, que es una excelente maestra que siempre está en busca de prepararse y siempre me decía que lo que tú mencionas, Salina, que un verdadero maestro no es una profesión cualquiera, al igual que pensaría yo, al igual que los médicos, al igual que los periodistas, son actividades esenciales que van a servir para la formación de seres humanos. Y justamente Dani me comentaba muchas veces, y era tema de discusión entre amigas, que ella me decía, es que a los maestros nunca nos pagan más por aplicar una prueba enlace que ya ahorita se quitaron, no nos pagan más si tenemos una escuela multigrado, no nos pagan más si tenemos una preparación más allá. Entonces yo creo que sí habría que replantear ese tema. Nosotros de pronto muchos señalamos y juzgamos a los maestros, es que ser maestro es la mejor educación, la mejor profesión que pueda tener, porque tienen descansos pagados, se van de vacaciones casi un mes, todas las prestaciones, pero no vemos ese tema. Del Día de la Madre también. Los festivales del Día de la Madre y todo, pero no nos damos cuenta que al ser maestros también son padres y madres de familia. No nos damos cuenta que muchas veces, aunque tengan esas semanas de vacaciones, el tener un grupo de 50 alumnos, y estoy hablando de un nivel básico, un grupo de 50 alumnos con diferentes condiciones sociales, porque la tienen que hacer de maestros, la tienen que hacer de psicólogos, la tienen que hacer de 1000 cosas, ¿no? O sea, mi amiga Dani fue maestra rural en una comunidad en Puebla y ella me decía, los libros no están adaptados para ese tipo de alumnos. Decía un ejercicio muy rápido en el libro,
una pizza, ¿cuánto, si le, en término de fracciones, si le quitamos 1/8 a la pizza, cuánto queda? Decía, hay niños que en las comunidades rurales que no saben qué es una pizza. Es una pizza. Claro. Y eso se refleja incluso en las pruebas PISA, y eso se refleja mucho en las pruebas de PISA, porque, por ejemplo, ese tipo de preguntas, por esa razón, cuando se hacen este tipo de preguntas, muchos chavitos de 15 años a veces no los pueden responder, y eso cuesta mucho trabajo, y por esa razón México queda rezagado en las evaluaciones de PISA, queda como con 400 puntos cuando países del primer mundo llegan a 560 y todo eso. Es que, por ejemplo, ahorita de que hablabas de de la importancia de los maestros, bueno, los maestros que están en escuelas rurales o con grupos indígenas, cambian la mentalidad a los grupos indígenas o a estas personas, a estos niños, que su futuro es ser educador o trabajar en el campo. Dile que puede, o sea, cámbiale la percepción de su mente y de su contexto de vida, y dile que puede estudiar una ingeniería, puede ser un médico, o sea. Bueno, y en otros lados es el narcotráfico, Beto, también. También esa es otra, que le digas que, vamos, simplemente dile a una niña que su futuro no está en ser mamá y casarse a los 15 años, ¿no? Que puede aspirar a otras cosas. Cámbiale ese contexto de mente y de situación, y es ahí donde los maestros tienen mucho trabajo por hacer. Ya llegaron por ti, Beto. Ya llegaron por mí. Ya llegaron por ti. Eso está bien, bueno, padre, chicos, Beto. yo creo que vamos cerrando el programa. Despedimos a nuestro entrevistado. Si tiene una reflexión final acerca de todo pues información que nos dio al respecto, Fabián, una reflexión final. Sí, pues si algo les puedo decir, hay un valor que es el valor más importante que tenemos en la empresa en la que yo trabajo, y es un valor con el que yo he vivido incluso antes de trabajar ahí, es la mentalidad de nunca parar de aprender, la mentalidad de mantenerte siempre curioso. Y qué mejor que tengas la oportunidad de ser un profesor y despertar esa curiosidad a un alumno. Un profesor que te marca la vida jamás lo olvidas. Yo tengo en mi mente y en mi corazón a mis mejores profesores, y cada enseñanza que a mí me hizo despertar la curiosidad sobre un tema y otro tema y otro tema, y eso ha sido que me formó. Entonces, nunca paren de aprender y nunca paren de despertar la curiosidad por aprender cosas nuevas. Qué bonito, muchísimas Fabián, gracias. muchísimas gracias, qué bonito. Muchísimas gracias. Yo ya tuve la oportunidad de ocupar Platzi, se me hace una plataforma muy, muy buena, y muchas gracias por esta entrevista. Y nos despedimos, chicos, despedimos a nuestro invitado y nos quedamos nosotros para una reflexión final. Hasta luego. Gracias. Y empiezo contigo, Alina Pulán, una reflexión Yo final. sé que me van a sacar del grupo de maestros del servicio, pero saben que vale la pena, porque creo que hoy dijimos cosas muy importantes y vieron todas las perspectivas, desde cómo lo está viviendo un niño, una madre de familia, periodista, trabajadora, hasta todo lo que se puede hacer. Entonces, le hicimos este contenido pensando en ustedes. Por favor, compártanlo, y sobre todo, sean ese maestro memorable que va a vivir en las mentes de estos niños, para que después digan, gracias al maestro Eduardo Alcázar o al maestro, estoy tratando de, Luigi Ramos Mijares, pude estudiar, o me gustaron los idiomas, me gustó la matemática, estoy estudiando biología, y más las mujeres que necesitamos que estén en ciencia, porque saben que la gente que está en tecnología, y eso ya no lo dijo Fabián, los sueldos mínimos de un programador pueden llegar a ser de 20,000 pesos, 20,000, 40,000, 50,000, y gente de ciberseguridad están arriba de 60,000 pesos. Si realmente queremos ser menos vulnerables como mujeres, como alumnos, tenemos que estudiar, y no hay ningún pretexto, no hay nada, y hay incluso YouTube gratis. Eso es lo único, ¿ya? Compañeros. Diego Rodríguez, una reflexión final, siendo las 11:09, es el programa que más nos hemos alargado, y es que el tema da para amanecer. Para todo. Da para todo. O sea, técnicamente, como lo que dijo, como Albert Camus a su maestro, que técnicamente le dio la vida y por eso le dio el premio Nobel de Literatura y todo. Más que nada, yo me quedo con la idea de que todo esto va a ser un cambio drástico, porque es un paradigma en el sentido de la educación. Muchas personas
ya están acostumbradas, otras personas apenas entran y otros que todavía falta mucho. Hay todavía un rezago educacional digital bastante amplio. Si en México estamos muy mal en ese sentido, hay otros países que están mucho más densos y que técnicamente esto va a ser un cambio. También sobre todo la parte de más maestros memorables, porque se pueden hacer miles de herramientas para educar a los alumnos. Siempre hay creatividad para todo, siempre hay creatividad para todo. Obviamente hay algunos maestros de dedicación y otros profesores que todavía pueden ser mejores profesores todavía. Beto Aranda, una reflexión final. Sí, yo me quedaría nada más con dos cosas. Una, no ser curiosos, nunca perder esa curiosidad de la que hablaba Fabián, para poder continuar estudiando, para continuar progresando y no autolimitarnos, ¿sabes? Por nuestro contexto o por lo que nos digan. En el mundo hay muchas limitaciones, y muchos nos. No empecemos por nosotros, por creernos que no podemos llegar a hacer más cosas y tener más cosas. Entonces hay que entrarle a esta cuestión de la era digital. Ni modo, ya está aquí, ya nos tocó. Guillermo Arriaga tiene una frase muy linda que nos daba en su clase que decía: no pienses en el a pesar de, piensa en el gracias a. Y eso cambia muchísimo la perspectiva de las cosas. Mi querida Lina Pulán, pues yo como ahorita que recordaba a mi amiga Daniela, que justo les comentaba que es maestra o fue maestra mucho tiempo rural, yo en mis inicios como reportera tuve un incidente con una maestra. De hecho, un maestro me golpeó como reportera, y eso se los contaré después, pero... Ahí estaba el chiste. Ahí estaba el programa. Eso es para otro programa, experiencias en el reporteo, que seguro ustedes, han de tener miles y miles aquí en el brazo. Pero justo pensaba eso, ¿no? Cuando me golpeó la maestra y el maestro y me metí en todo un problema de demandas y todo por esta agresión a maestros que me hicieron a mí cuando estaba documentando un reportaje acerca de maltrato físico a alumnos de una comunidad donde la mayoría eran hijos de migrantes y que solo las abuelitas estaban con ellos. Justamente por eso es que la maestra nos tiró un micrófono, nos agredió y fue todo un tema. Y estaba muy en contra de los maestros, estaba muy en contra de este actuar. Sin embargo, al paso de los años, con mi amiga Dani, me fui sensibilizando un poco de que los maestros son indispensables para la formación de buenos estudiantes, para la formación de buenas personas, para la formación de buenos ciudadanos, que es mucho de lo que necesitamos. Yo me quedo con eso, destacando la labor de los maestros que están justo en este periodo que les tocó vivir de COVID-19, haciendo un esfuerzo por tratar de llevarle a sus alumnos una educación digital. Entonces, yo la verdad es que reconozco mucho el esfuerzo de maestros. Como en todo, hay maestros buenos, hay maestros malos y hay maestros que se la super rifan, ¿no? Entonces, me quedo con esa reflexión final, chicos. Agradecerle su participación, agradecerle a todos nuestros invitados, a Monse Ortiz, que ya no se pudo conectar, a Héctor Mesa, que tampoco se pudo conectar, esta vez no nos acompañó, a Ale González, que también estuvo con nosotros, a todos nuestros invitados, muchísimas gracias, a su familia, y seguiremos transmitiendo detrás del prompter el próximo lunes 21:30 por Facebook Live. Por favor, compartan este video, y yo personalmente, Alina, me pongo a sus órdenes, maestros del grupo de maestros de Ruida, es cierto, cualquier maestro, para que si tienen alguna duda sobre cómo transmitir con WhatsApp ya tiene llamadas en grupo y también lo va a hacer Facebook. Sí. Esto lo voy a decir al rato en MBS, en el 102.5 a las 5 de la mañana, pero ya va a haber estas llamadas en la herramienta más popular, que es WhatsApp. Así que si lo quieren hacer por Facebook, por WhatsApp, por Zoom, por Jitsi, por lo que ustedes quieran,
yo me pongo de verdad a su disposición para que tengan una llamada y podamos solucionar esto. Y también nos habían dicho que estaba esta plataforma que se llama maestric.com, las aulas también de Google, hay muchas alternativas para poder decir que sí, y sobre todo también saquen su lado más interesante. Cualquiera de nosotros puede sacar una clase en línea, compartan algo interesante, algún libro, porque de que se compartan puros memes idiotas y puros comentarios políticos, es mejor aportar algo que sea realmente interesante, y este es nuestro granito de arena para ustedes. Muchísimas gracias, chicos, y justo a quien nos mandó esta página es Saúl Sosa, que él está muy metido en la tecnología, y le mando un saludo porque también está siempre pendiente de nuestras transmisiones. 11:15, 1:45 este programa épico. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por su Luigi tiempo, Ramos, por su el disposición, profesor. por hacer posible periodismo en tiempos de COVID. Exactamente. Pues nos vemos entonces la próxima semana aquí en su programa de confianza, el próximo lunes a las 9:30 de la noche, y es gratis.